Hola, mi nombre es Raúl Calvillo. Y mi nombre es Brandon Hernández y somos de la Escuela Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos Quinto, del grupo 515. Y vamos a hablarles acerca del costumbrismo mexicano. Comencemos. El costumbrismo originalmente es procedente de España y fue una de las primeras corrientes literarias del Perú independiente, que apareció desde la Victoria final en Ayacucho hasta mediados del siglo XIX. En esta época hay una confrontación política y social entre dos grandes clases sociales de la época, los conservadores y los liberales. El costumbrismo recoge la discrepancia y debate ideológico entre estos dos grupos. Además, la vida republicana se ve marcada por una anarquía militar y el caudillismo. Y ya en los siglos de oro, el costumbrismo fue cultivado por autores como Juan de Zabaleta, Francisco Santos y María de Sayas y Sotomayor, que incluyeron numerosos cuadros costumbristas en sus obras. Pero su apogeo sin duda lo encontró en el siglo XIX, ligado al periodo de transición entre el romanticismo y el realismo, cuando se puso de moda la descripción de cuadros de costumbres con numerosos maestros en estas descripciones, en los que, por destacar alguno, En la mayoría de las historias de la literatura mexicana y española, el género costumbrista suele situarse entre 1830 y 1850, periodo en el que se escribieron algunas de las obras más notables del romanticismo español, corriente literaria a la cual se asocia el costumbrismo como un género subsidiario. Cabe mencionar que el costumbrismo en México tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XIX, con José Tomás de Cuéllar a la cabeza. El cuadro de costumbres es producto de la imitación de modelos españoles, y tiene su manifestación más acabada en nuestro país con Guillermo Prieto, quien a partir de 1840 y hasta fines del siglo está presente en casi todas las publicaciones con diversas series costumbristas. El iniciador del costumbrismo mexicano fue nuestro primer novelista, Joaquín Fernández de Lizardi, y los continuadores del pensamiento mexicano habrían sido Luis Inclán, Manuel Paino y Tomás de Cuéllar. El costumbrismo es definido como un género esencialmente nacional, que retrata personajes pintorescos, que busca la risa del lector, y tienen algunos autores un discreto propósito moralizante, pero cuyo trasfondo es indagar sobre lo mexicano, describir y representar lo típico en un afán por darnos a conocer y reafirmarnos como miembros de una nueva nación. El artículo de costumbres nace como consecuencia de la prensa periódica, pues el auge en la difusión a mediados del siglo XVIII de revistas literarias y la aparición del folleto también fueron factores determinantes en la aparición de este género literario. Evaristo Correa Calderón llega a señalar que, en sentido amplio, cabría considerar como género costumbrista la novela picaresca o cortesana. Muchos de los actores de Lope o de Tirso, los pasos de Lope de Rueda, los entremeses de Cervantes, pero sobre todo, para él, el costumbrismo español, aparece en el siglo XVII, como consecuencia de la desintegración de la novela, especialmente en su modalidad picaresca y cortesana. En el Diario de México encontraremos abundantes materiales que incluyen artículos y cuadros de costumbres en los primeros años del fenómeno de la Ilustración, generalmente como ejemplo de una doctrina ética y no precisamente como pintoresco, es decir, por su valor sustantivo al evocar peculiaridades locales, nacionales o regionales. Los tipos populares tenían pocas aspiraciones de poder, como los jugadores, los holgazanes y los avaros. En estos cuadros de costumbres, a trabajadores como el sastre, el panadero, los aprendices de artesanos o el arquitecto, se les atribuían defectos característicos en su desempeño laboral, con lo cual se advierte el ánimo de querer educar, dar ejemplo de la comunidad, dictando normas de conducta que se creía que se estaban relajando. Se intentaba señalar el camino para recuperar las costumbres perdidas y reencontrar la vereda del respeto, es decir, mostrar reglas de qué hacer y cómo hacerlo. Todo esto permeado por la influencia de la Ilustración, pues los escritores sentían que su deber era ayudar a crear un ciudadano instruido y virtuoso.
Se intentaba alejar al buen hombre de los juegos de azar, de las falsas creencias religiosas, de la trivialidad de la moda y de las supercherías, y acercarlo a la cultura y la educación, pero sin exceder el conocimiento que le correspondía como miembro de la clase social. Es decir, el hombre debía poseer ciertos conocimientos y una cultura que lo ayudara a un mejor desempeño creativo y laboral, teniendo por objeto un fin utilitario, donde las leyes racionales fueran eje de su decisión. Así, el sentido de utilidad estaba ligado a la idea de moralidad, pero sobre todo la idea de cultura era un elemento indispensable para lograr la felicidad pública. En la pintura, como principal exponente del comunismo en México, está José Guadalupe Posada, con la calavera garbancera. Esta representa al pueblo, a su carácter de desenfado y festivo, y a la situación de la época, aunque hoy se le asocia más al Día de Muertos. El garbancero era aquel que, a pesar de tener sangre indígena, pretendía ser europeo y renegaba a su propia cultura, situación que el ilustrador condenaba. Por ello, su calavera con sombrero, sin nada más, representaba al garbancero, al que pretende aparentar lo que no es. La Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto a la situación del país como de las clases privilegiadas. Los escritos, redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos, se empezaron a reproducir en los periodos llamados de combate. Las críticas sociales de Posada evidenciaban situaciones de desigualdad e injusticia en el país y en la sociedad porfiriana. Le hicieron famoso además dentro del arte popular por sus dibujos de calacas. Las calacas o calaveras ilustraban corridos, historias de crímenes, a políticos, damas y toreros. La versión original fue un grabado en metal y el artista Diego Rivera la añadió al detalle del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en la que a la izquierda se encontraba Diego Rivera de niño y Frida Kahlo, y a la derecha José Guadalupe Posada. Otra de sus obras importantes es La Fiesta de los Muertos, en la que interpretó la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano, representándola en sus grabados con calaveras vestidas de gala, calaveras en fiestas de barrios, en calles citadinas, en las casas de los ricos. Dibujaba calaveras montadas en caballos, en bicicletas, recreadas en humorístico festín macabro. Otra obra fueron Los 41 maricones. Muestra la redada realizada el 18 de noviembre de 1901, durante el Porfiriato. Era un baile de hombres de los cuales 10 estaban vestidos de mujeres. La mayoría de las pinturas de esta época fueron hechas con litografía, es decir, un dibujo hecho con lápiz graso o tinta litográfica, también llamada lustre, sobre una piedra litográfica. En la pintura, como principal exponente. En cuanto al costumbrismo en la música, encontramos a Felipe Villanueva, el cual es violinista, pianista y compositor mexicano nacido en Tecámac. Se inició en la música de forma totalmente autodidacta y cuando tenía solamente 10 años compuso una cantata dedicada al benemérito cura Hidalgo, y al demostrar su capacidad musical se le envió al Conservatorio de la Ciudad de México, donde el director de esta institución, Alfredo Bablón, se hizo cargo de él. Antonio Valle fue su maestro y aprendió a dominar el piano y el violín. En el año de 1887, junto con Ricardo Castro, Juan Hernández Acevedo y Gustavo Campos, fundó el Instituto Musical. Él es importante ya que compuso 2 óperas, Un día de asueto y Queolfran, quien fue su obra póstuma y está considerada como una obra maestra. También compuso piezas de salón, misas, danzas habaneras. Inclusive, durante todo nuestro video hemos puesto canciones de él y del siguiente personaje.
Otro representante del costumbrismo en la música es Ricardo Castro, el cual es compositor y escritor mexicano, nacido en Durango. Estudió en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México, donde hizo su carrera en tan solo 3 años, obteniendo su título a los 16. Junto con Gustavo Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos Meneses, Ignacio Quesada y Felipe Villanueva, integró el grupo conocido como el Grupo de los Seis. Con solo 17 años inició su carrera como concertista. Más tarde fue comisionado por el gobierno de México, trasladándose al continente europeo y trabajando en los conservatorios de París, Berlín y Londres. Entre sus obras destacan el Vals Capricho, su primera sinfonía, el Vals Poético, el Concierto para piano y orquesta y sus óperas Atzimba, La leyenda de Rubel, Broete y Rusalka. Está considerado el primer mexicano que ha escrito sinfonías. Incluso su canción El Vals Poético es la que está sonando actualmente. Como mencionamos anteriormente, en México destacaron 2 escritores de la literatura costumbrista, los cuales son José Joaquín Fernández de Lizardi y Manuel Paino. Ambos protagonizaron la política y periodismo de fines del siglo XIX y retrataron a la sociedad con sus efectos y virtudes, con el único fin de que sus lectores reflexionaran sobre lo ya forjado en la incipiente nación mexicana. Específicamente, Fernández de Lizardi publicó El Periquillo Sarmiento, con mucho éxito. Él siempre se preocupó por la educación que se impartía en las escuelas y en cierta forma recreó los altibajos de ellos. Este libro son las memorias de Pedro Sarmiento, apodado Periquillo, quien logró una fortuna y prestigio a base de fraudes, chantajes y conspiraciones oscuras. Según el personaje, sus hijos debían entender que ese no era el camino correcto, pues estaba arrepentido de su proceder. Por otro lado, encontramos a Manuel Paino, quien hizo lo propio con Los bandidos de Río Frío, una historia que tenía mucho que ver con los últimos años de Antonio de Santana, quien se involucró a distancia con la banda de forajidos que asoló en el único camino que comunicaba a la Ciudad de México con las provincias más ricas del centro del país. Paino lo llamó relumbrón, para no denunciar de forma directa la protección de Santana, y su nombre lo dice todo, le llamaba la atención todo lo que lo renombrara como las joyas y las monedas de oro. Este libro tiene una historia principal, la vida de Evaristo, jefe de la banda, quien por azares del destino provocó la muerte de su amada esposa, huye y su carácter lo ubica como quien dirigiera en forma directa a un grupo de asaltantes, fríos, calculadores y sin compasión. Creemos que esta corriente llamada costumbrismo es sumamente importante, ya que, como su nombre lo dice, en ella se plasmaban nuestras tradiciones y nuestras costumbres y en general la población en pinturas y ahí se plasmaba en la música y en la literatura, además de que actualmente como un reto principal vemos que estamos plasmados de cultura estadounidense y cultura extranjera, por lo que actualmente nuestras tradiciones y nuestras costumbres se están perdiendo. Un claro ejemplo de ello es el Halloween reemplazando el Día de Muertos. Muchas gracias por ver este video, esperamos les haya gustado. Para cualquier duda o aclaración acerca del costumbrismo mexicano, pueden consultar las siguientes fuentes de las que nos basamos. Gracias.